La 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le damos la mejor de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Como siempre, qué gusto poder saludarlos a todos ustedes. En donde quiera que se encuentren, esperamos y les deseamos que estén teniendo una muy bonita tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco. Y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. En la conducción, Jerónimo Flores González, y en la producción, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, a quienes saludo, se los llevaremos a todos ustedes con el mejor de los gustos. Gracias, muchas gracias por brindarnos su atención y por apoyarnos. Y lo invitamos a que se quede con nosotros. En un momento, iniciamos. Y bien, miren ustedes, para este programa, tal y como ya lo hemos venido haciendo, les tenemos preparada información que esperamos sea de su completo interés y agrado. Tendremos la participación de Andrea con su sección Andrea te lo explica. Igualmente estará acompañándonos en el estudio el profesor Gabino Berumen Cervantes, quien es integrante de este equipo de Ecos de la 4T con su participación semanal. Y no puede faltar, desde luego, nuestro monero, Júpiter, con su sección El Rincón de Júpiter. Así de que comenzamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Y miren, ya está aquí en el estudio el profesor Gabino Berumen Cervantes. Profesor, qué gusto, buenas tardes. Licenciado Jerónimo. Como siempre, atento a esta convocatoria. Qué bueno que de nueva cuenta, para nuestra audiencia, el público que nos sigue, poder comentar los temas de relevancia que se están presentando, sobre todo en el quehacer político aquí en el país, profesor. Y bueno, pues a propósito de los temas relevantes, está finalmente ya avanzando en las diferentes cámaras las reformas a las leyes en lo electoral. Sí. ¿Cómo ha visto usted todo este proceso, profesor Gabino? Sin duda que puede llamar poderosamente la atención cómo día con día se intensifica más el quehacer político en la Cámara de Origen y en la Cámara Revisora. Cuando hablamos de la Cámara de Origen es cuando en el Legislativo Federal, en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, pues se configuran las iniciativas y se dan pues de alguna manera ahí el visto bueno, la aprobación para que pasen a la Cámara Revisora, que en este caso es la Cámara de Senadores. El día de ayer fue una actividad muy intensa porque pudieron manifestarse todos los grupos parlamentarios. Sin embargo, pudimos apreciar ahí una convocatoria que hizo el jefe de todos los partidos políticos, el señor Claudio X González, a manifestarse afuera de la Cámara de Senadores, y que lo que se pudo advertir fue un puñado nada más de personas, que yo creo que no llegaban a 50 personas que estuvieron ahí manifestándose. ¿Y qué se colige de todo eso? Pues una cierta presión de lo que ellos eufemísticamente llaman la sociedad civil. Cuando son los partidos políticos, cuando es este empresario que también se dice activista político.
activista social. Activista social. Y ese activismo social, pues ahora no se vio tan respaldado, porque pues había ahí un puñado nada más de personas manifestándose en favor de que el INE no se toca. Y bueno, cuando se puede también apreciar que efectivamente estuvieron haciendo el vacío en la Cámara de Diputados para que la reforma electoral original la constitucional que originalmente envió el Ejecutivo, pues no pasó, efectivamente no pasó. Se tuvo el plan B, ese plan B llevaba también pues una serie de modificaciones a las leyes reglamentarias, y bueno, no quisieron que se les tocara algo que es muy repudiado por la ciudadanía, que es el gasto oneroso que lleva a cabo el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y que este gasto oneroso pues es de manera recurrente, habiendo o no habiendo elecciones. Pero el otro asunto es cuando también no permitieron que se le tocara las prerrogativas a los partidos políticos. Y entonces, como bien se dice, había 3,000 millones de razones para que no pasara la constitucional, ¿no? Porque eso es lo que estaban defendiendo los partidos políticos de oposición al régimen. Y entonces, bueno, pues hay muchas cuestiones que la ciudadanía hoy se da cuenta, porque los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radiofónica, televisiva, eso no lo dicen. Entonces hay pues una forma de ocultar esas manifestaciones que el pueblo ya no asume ni admite, como son el gasto excesivo. Entonces creo que hoy se va a poder ver que en estas formas de estar reduciendo el presupuesto al INE, pues tendrá que haber algunos recortes. Sin embargo, yo ayer vi al presidente consejero, al licenciado doctor Lorenzo Córdoba Pianelo, muy exaltado a la hora que estaba diciendo que iban a hacer todo lo posible por impugnar el que pasara el plan B, el que pasara esta reforma a las leyes secundarias. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues irse a la corte, yo creo que a la corte internacional, interamericana, en fin, van a hacer todo lo necesario, pero esto ya no tiene vuelta de hoja. Se regresa a la Cámara de Origen, y ahí ya una vez que se hagan todas las adecuaciones, pues va a haber reforma a esas leyes secundarias. Pues sucedió interesante la manera como se procesó en el Senado. Finalmente, las fracciones parlamentarias integradas por el Partido Morena, el PT, el Verde y el PES pudieron avalar estas reformas a las diversas legislaciones. ¿Qué lectura le encuentra usted en las posiciones de los grupos parlamentarios y también de los senadores, en particular algunos de ellos? Bueno, en particular yo quisiera referirme al senador Ricardo Monreal Ávila, que es el coordinador de la fracción de Morena en el Senado, pero además es presidente de la Junta de Coordinación Política. ¿Y qué pudimos advertir en su posicionamiento? Que asumió
lo que todo mundo veíamos venir, una posición muy de quedar bien con la oposición. Y bueno, parafraseándolo, yo creo que ya diciembre no le gustó para irse. Yo creo que ya diciembre lo va a dejar transcurrir, a menos de que suceda algo que hoy mismo el presidente dijo que no. Nada de purgas. Nada de purgas, porque de por sí lo tachan de que es un dictador. Pues si hubiera esa expulsión o lo que lo retiraran del cargo de coordinador de la fracción de Morena, que es la fracción mayoritaria y por ende el presidente de la Junta de Coordinación Política, pues dirían, ahí está el dictador, ahí está el que no tolera, el intolerante. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que no va a pasar nada. Yo pienso que va a seguir manteniendo el senador Monreal la política que hasta antes de este proceso de querer ser el candidato a la presidencia de la República por Morena, pues no le ha dado, porque estiraba la liga para que luego le dijera, no, ya tranquilo, te vamos a dar esto. Y bueno, así sucedió en el 18, así quiso ser también el candidato al gobierno de la Ciudad de México. Hoy está haciendo también lo propio como en el pasado. Y bueno, en estas circunstancias, pues yo creo que él va a seguir ahí navegando de muertito, porque ya ahora es muy claro que no es lo que él desea traer, que traía varios senadores apoyándolo, y creo que nada más fue uno. Sí, que también en contra lo siguió. Que en contra lo siguió. Por lo tanto, pues también la oposición ya lo midió, porque también la oposición ya le dijo, pues nadie de aquí va a dejar el lugar para que llegue y ya se le dé lo que él quiere, como vulgarmente se dice o coloquialmente se dice, pues que se forme a la cola, ¿no? Entonces también se queda con otra cuestión que coloquialmente se dice que sin miel y sin jícara. O como el perro de las dos tortas. O como el perro de las dos tortas. Entonces se pueden argumentar muchas cuestiones en relación a ese tema del senador Monreal, que el posicionamiento que hizo a mí me pareció que ya no convence. ¿Por qué? Porque él debió de haberse definido, y le preguntan, oiga, ¿pero usted se va a definir? No, yo siempre he estado definido. Entonces, pero no se vio exactamente con la actitud que asume el día de ayer en el Senado, y que, bueno, finalmente quien operó todo este proceso en el Senado no fue él, fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que esa era la encomienda que llevaba, de operar con los senadores propios de Morena y sus aliados, incluyendo al PES. Entonces salió la propuesta rumbo a la Cámara de Diputados, y pues él sin duda que se quedará con un palmo de narices. Entonces los grupos parlamentarios opositores pues también asumieron una actitud del no por el no. Entonces no había cuestiones elementales que debatir, porque ya estaban ellos con la consigna de que no pasaría, y sí pasó. Entonces vamos a tener reforma
con la oposición, sin la oposición y a pesar de la oposición. Usted ha tenido la oportunidad de participar en la política profesional, por darle una expresión. Por ello es que quiero atreverme a preguntarle cómo entender las actitudes que está asumiendo un político, en este caso siendo el coordinador de la fracción parlamentaria del partido mayoritario en el gobierno actual. O sea, políticamente, ¿cómo entender al senador Ricardo Monreal con su experiencia que usted tiene? ¿Qué está pasando con el senador? Sí, nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo a él desde su militancia priista, y luego cuando no fue candidato al gobierno de Zacatecas, que el presidente Ernesto Zedillo le pone ese dique, y entonces quien lo invita a ser candidato del PRD pues fue Andrés Manuel López Obrador, siendo el dirigente nacional. Y bueno, quiso hacer lo mismo en esa ocasión con el PRI. Pues en el PRI recordaremos que era un partido homogéneo, Férreo, disciplinado. férreo, con una disciplina más allá de las voluntades de su militancia, sino del que mandaba en Los Pinos en aquel entonces. Y bueno, se asume como candidato del PRD, gana la elección, y a partir de ahí empieza una nueva etapa en la izquierda. Y bueno, empieza a tener pues algunas poses, y esas poses lo llevaron también a ser diputado por Convergencia. Hoy Movimiento Ciudadano. Hoy Movimiento Ciudadano. Entonces él tiene una cercanía con su homólogo en el Senado, Dante Delgado Ranao. Entonces, como es muy bueno para la retórica, pues le acaban de decir que ya no haga tantos malabares, que se defina, que si se quiere ir al bloque opositor, pues que se vaya al bloque opositor. Pero él así se ha desarrollado, y sobre todo cuando tuvo oportunidad de ser delegado de la Cuauhtémoc. Y es delegado en la Cuauhtémoc, y lo primero que hace es llegar y hacer lo que él consideraba pertinente para ser un factotum en la delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía. Por eso también otro asunto que no le pueden perdonar los morenistas es precisamente ese devaneo que tuvo para que la Ciudad de México se partiera en dos y apoyara. Él dice que no, pero todo el mundo dice, bueno, pues vamos a buscar al tonto que se lo crea, sí. ¿no? Impuso en la alcaldía Cuauhtémoc a una incondicional de él. Y bueno, esas formas de hacer política, pues yo creo que ya no le van a redituar para este proceso que viene. Si quiere seguir en Morena, va a ser muy difícil que le den una posición relevante, porque van a sacar pues todo su historial a partir de esta fragmentación que tuvo la Ciudad de México, de haberse partido en dos. Entonces, de haber perdido 9 alcaldías, pues es una verdadera
fuerte, descalabro Sí. impresionante. Entonces yo creo que no le van a... Y sobre todo porque creo que ya trae un pleito muy casado con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum. Entonces lo que me preguntaba el licenciado de por qué, cómo entender a un político de este nivel, por qué esas formas de estar haciéndose para un lado, luego para otro, pues es que sí, que así le había dado resultado. Creo que ya en esta ocasión ya no le va a dar absolutamente nada, en el sentido porque con quienes debería de estar muy bien identificado es con el morenismo, no con la oposición. Y ahora ni la oposición lo está tomando en serio, y pues mucho menos en Morena, porque cada vez lo ven más alejado, más distante. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que él, ante ese rechazo, ante esa ley del hielo político, pues yo creo que él va a optar, no en diciembre, sino más adelantito, a ver qué le resulta. Y yo creo que él tendrá que por sí mismo decir, me voy, pero no porque lo haya sido expulsado, no porque lo estén corriendo, sino porque él va a sentir ese témpano de hielo que le van a propinar sus compañeros, de que se mantenga ahí en la congeladora. Y pues ¿qué va a suceder? Pues que no va a lograr las aspiraciones que él tenía de ser candidato a la presidencia de la República. Ahora sí que, como dice el dicho, el que con todos quiere quedar bien, termina quedando mal con todos. Sí, y más que nada pues cómo irse a un flanco en donde un claro personaje de la derecha y del empresariado más corrupto de este país está dirigiendo a estos tres partidos. Permítanos, profesor Gavino, vamos a ir otra vez a otro corte. Muy breve, regresamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de Andrea Te Lo Explica. En los últimos videos hemos hablado de la tan controversial, para algunos sectores, de las modificaciones a las leyes secundarias de la ley electoral. Y uno de los apartados que más ámpulas levantó en la oposición fue aquella a la que mal llamaron la vida eterna, la cual a última hora fue eliminada. ¿Y en qué consistía esta supuesta vida eterna? Pues bien, en la campaña contra la reforma electoral, los diferentes grupos de oposición, en su costumbre de tergiversar o falsear toda iniciativa lanzada por el gobierno de la 4T, atacaban esta ley secundaria que tenía que ver con las coaliciones entre partidos. Y aquí te la explico. Por ley, todos los partidos políticos tienen derecho a asociarse en las llamadas coaliciones, postulando a un mismo candidato para los distintos puestos en disputa durante los periodos electorales. Desde siempre esto ha existido. Los partidos en coalición negociaban la cantidad de votos que les tocaba a cada uno por haber postulado al mismo candidato. Estos porcentajes se dividían de acuerdo a la cantidad de afiliados y simpatizantes. Incluso las boletas electorales concentraban en un solo recuadro el nombre del candidato y los partidos que lo postulaban. Pero fue hasta el 2014 cuando, viendo que cada vez más estas coaliciones les iban quitando posiciones políticas dentro del gobierno que se encontraba en el poder, hicieron una serie de modificaciones electorales para debilitar estas coaliciones, obligándolas a ir por separado en las boletas, que si bien tenían al mismo candidato, los votos se contarían aparte. Pero sigamos en el próximo video. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, profesor, entonces, acorde con lo aprobado también ahora con el Senado, y que estamos en espera de que si otra vez el Pleno de la Cámara de Diputados lo aprueba, con esas reformas a las leyes secundarias en materia electoral, parece ser que sí se le alcanzó a dar un testerión al INE. Sí, porque se van a compartir muchas áreas.
se van a compactar muchas áreas que a veces eran muy inoperantes. Por ejemplo, esa dirección de relaciones internacionales se llevaba un recurso muy cuantioso y pues ni modo de que anduvieran por todo el mundo haciendo lobbying para ver cómo son las democracias en otros países, y que lo hacían con argumentos de ir a ser visores en las elecciones en otros países. Pero lo más aberrante es que en el caso de esos recursos que utilizaban para los sueldos de más de 250,000 pesos, contraviniendo con la disposición legal que está estipulado en el gobierno federal de que nadie puede ganar más que el presidente. A nivel constitucional. Entonces, eso es una verdadera aberración, en donde la cúpula del INE se llevaban esas pingües ganancias. Entonces, el asunto es que sí va a tener un testerión, porque van a ser 10,000 millones de pesos los que se les van a dejar de dotar presupuestariamente, pero también pues yo creo que deberán de ver con estas aplicaciones de la austeridad cómo en un momento dado también se puede hacer que los sueldos no sean tan cuantiosos, porque tengo entendido que nada más uno de los consejeros, de los que hay ahorita en funciones, Martín Faz, fue el que se apegó a la disposición de ajustar su salario para no estar contraviniendo esa disposición constitucional. Los demás se ampararon, todos los demás que estaban en esa situación se ampararon. ¿Qué va a hacer ahora que el día 3 de abril salgan 4 consejeros? Pues por supuesto que va a ser Lorenzo Córdoba, que va a ser Ciro Murayama y otros 2 más. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si Morena, a la hora de hacer las propuestas para sustituir a estos 4 personajes, pues a lo mejor se puede llevar las 4 posiciones. Entonces, pues ya van a tener ahora sí mayoría quienes no venían acompañando a Lorenzo Córdoba desde administraciones pasadas, porque hay que decirlo, Lorenzo Córdoba llega a presidir el instituto por Enrique Peña Nieto, pero él ya traía un antecedente de desde hace 14 años. Entonces ha sido un personaje muy ligado al sistema anterior, al priismo y también al panismo. Entonces, ¿qué va a suceder ahora? Pues que se tienen que apegar a las nuevas disposiciones una vez que se vuelva a generar ya la reforma a las leyes secundarias, y que lo que ellos aducen es que no va a tener la misma efectividad que tiene ahora. Pero si nosotros vemos, pues nuestra democracia es la más cara del mundo, licenciado. La más cara del mundo y bueno, mucho más cara que Estados Unidos, que tiene lo doble, más de lo doble que nosotros de habitantes. Y no se diga de las democracias de los estados centro y sudamericanos.
Entonces, no, yo considero que esto era inminente, que no debiera de existir un INE tan oneroso y sobre todo, pues que daba mucho que desear en sus actuaciones en las elecciones que fueron las anteriores al 18, porque fueron originarios de también fraudes electorales que querían, como también se dice coloquialmente, tapar el sol con un dedo. Entonces no es posible que un instituto de esa naturaleza sea tan omiso y sobre todo pues hay que decirlo con todas las letras, tan corrupto. Ante estas reformas, ¿cuál es la expectativa de la ciudadanía frente a estos cambios? ¿Qué usted cómo los ve y qué se verán reflejados en el avance democrático del país? Yo desde mi particular punto de vista espero que sí, sobre todo porque estamos teniendo hoy día una politización más en la ciudadanía y sobre todo que ya no se creen las mentiras que aparecen en la prensa tradicional, tanto escrita, televisiva, radiofónica y de tantos personajes de la televisión que están siempre tratando de tergiversar todo lo que está aconteciendo en nuestro país, a tal grado de que todos los agoreros de la catástrofe dicen que este país está en ruinas, cuando este país hoy por hoy tiene un reconocimiento de los mercados internacionales, hoy por hoy hay la mayor inversión extranjera, hoy por hoy hay la mayor inversión pública en infraestructura, tanto en el sur-sureste como en el centro del país, no se diga en el norte, en materia de para solucionar el problema del agua que tienen las grandes urbes como la ciudad de Monterrey, como Guadalajara mismo, y bueno, esto que ha venido a hacer el gobierno federal, pues hacer que se vaya satisfaciendo las necesidades más urgentes, no nada más en lo que se refiere al líquido vital, sino también en resarcir el salario mínimo. Entonces vamos a iniciar con un año a 207 pesos la tasa del salario mínimo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que como recibió esta administración federal del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ha habido un incremento de más de ya casi el 100% de como él lo recibió. Entonces, pues, ¿esto qué significa? Pues que hay un avance. Entonces, por lo tanto, en materia política, pues también debe de haber una mayor concienciación, porque ese es uno de los propósitos del presidente López Obrador, de hacer que en México haya una revolución de las conciencias. Y esta revolución de las conciencias, ¿a qué nos lleva? A que sea pacífica, a que haya una posibilidad de que no se altere el orden social. Entonces, cuando no hay esa alteración del orden social, pues quiere decir que hay productividad, que hay avance, que hay desarrollo en lo económico, que hay desarrollo en lo social, que hay un desarrollo en lo cultural, que hay un desarrollo en lo político. Entonces creo yo que esta posibilidad que vamos a tener de ver es que
la ciudadanía va a seguir manifestándose por este cambio, por esta transformación que ha impulsado el presidente y que, como él la llama, la cuarta transformación, pacífica. Porque no podemos soslayar que la primera, que fue la independencia, pues fue un cambio violento. La segunda revolución que empezó a generarse fue a partir de la creación de un Estado moderno y que eso sirvió para sentar las bases de que fuera un país de instituciones. Luego la tercera revolución pues también fue muy sangrienta, ¿no? Se dice que fueron más de 1 millón de vidas las que se perdieron en este proceso de esta tercera transformación, que además también nos trajo otro aliciente para los mexicanos, como fue la Constitución del 17. Y eso refuerza el estado de que México es un estado con instituciones sólidas, porque están enmarcadas en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Luego ha venido una serie de transformaciones, como fue el cardenismo, pero que ahora, en este proceso llamado de la cuarta transformación, pues hay verdaderamente un avance, pero en la conciencia del pueblo mexicano. Muy bien, profesor. Mire, le voy a pedir por favor que nos acompañe para ir a la parte final del programa. Con gusto. Vamos a ir al lugar del estudio que más le gusta a nuestro monero Júpiter. Vamos al rincón de Júpiter. Miren, de esta manera hemos llegado a la parte final de este otro más de sus programas de Ecos de la 4T, por virtud de estas fechas decembrinas, para algunas festividades de fin de año. Vamos por parte del equipo de trabajo de Ecos de la 4T a tomarnos unos días, unos espacios de tiempo, y estaremos de regreso con ustedes con estos programas en la primera semana del mes de enero del año 2023. Les deseamos, por supuesto, que tengan unas excelentes fiestas, y ya el siguiente año estaremos con ustedes para también desearles lo mejor. Profesor Gavino, fue un placer haber cumplimentado esta etapa del 2022 y esperamos estar aquí en el próximo año con el mismo gusto de siempre. Muchas gracias. Les recordamos que Ecos de la 4T se transmite desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó usted bien, desde Guadalajara, capital de Jalisco. Hasta la próxima.